La sociedad burguesa se considera a sí misma un conjunto de individuos separados, cada uno de ellos un protagonista de su propia vida, cada uno de ellos un soberano, soberano de su propio destino, libre y soberano cada uno de ellos de su propia vida. Ya habíamos dicho, sí, hay algo que esta visión de la sociedad nunca reconoce y es el hecho de que hay unos que son propietarios de las fábricas, de los medios de producción y hay otros que tienen que vivir de vender su fuerza de trabajo. Eso siempre está oculto. Pero la sociedad burguesa se considera a sí misma entonces un conjunto de individuos. La caracteriza también que es una sociedad que, que cree en el progreso, que considera que todo el sentido de la vida es progresar. Es una sociedad que considera que, en efecto, como los componentes de la sociedad son los individuos, son lo humano, los individuos humanos, la naturaleza es algo que solo queda incorporado a la sociedad de manera subalterna, queda incorporado como un útil. Si nos preguntamos de dónde viene la crisis ecológica, la crisis climática en la que estamos metidos, viene de ahí que el pensamiento burgués considera que lo social está constituido únicamente por los individuos y todas las demás cosas están allí para servir a los proyectos de las vidas de los individuos. Y por lo tanto, se pueden devastar bosques, se pueden consumir todos los bienes, todas las fuentes de energía, se pueden contaminar cosas, porque este pensamiento de la sociedad burguesa no incorpora, no considera lo natural como tal, siempre lo considera algo que está al servicio de los individuos. Y también como está siempre considerando que el sentido de la vida y de la sociedad es el progreso, entonces esta sociedad se propone siempre producir más, hacer más, tener más bienes, considera el progreso como un progreso del consumo y por lo tanto no tiene límites, no tiene ninguna frontera. O sea, ahora mismo se le dice a la sociedad, oigan, ya no podemos seguir así, no podemos seguir produciendo como estamos produciendo porque nos vamos a acabar el planeta en una generación. Esta sociedad no lo puede entender porque esta sociedad se considera a sí misma, considera que su sentido es el progreso y el progreso es aquí entendido también como la satisfacción de las preferencias de los individuos. Es una sociedad entonces que, que no tiene llenadera, dirían. Uh-huh. Está siempre orientada hacia la acumulación de más y más bienes, de más y más cosas, porque considera que el sentido de vivir es ese, tener siempre más satisfactores. Uh-huh. Bueno, el individuo en la sociedad burguesa está en una posición peculiar. Por ejemplo, hay algunos autores, eh, Eugenio Trías, se pone a reflexionar sobre la literatura en la sociedad burguesa y encuentra cómo el individuo en los relatos clásicos de la literatura nunca encuentra un lugar. No hay una forma de que el individuo acontezca de manera correcta, de manera sencilla en la trama de las grandes novelas. Podemos pensar, por ejemplo, en Kafka. Kafka nos propone a en la Metamorfosis, a Gregorio Samsa, este trabajador, burócrata de una oficina, que un día se levanta siendo una cucaracha. Es un individuo, ciertamente se llama Gregorio Samsa, tiene un nombre, pero su relación con la sociedad está hecha de tal manera que tiene el nivel, el grado de individualidad de una hormiga en un hormiguero. Es como un ladrillo en una pared. Es un individuo, sí, pero es perfectamente intercambiable con todos los demás. Lejos de ser un singular, único e irrepetible, el individuo en la sociedad burguesa es una entidad serializada. Jean-Paul Sartre hubiera utilizado esa categoría. Es un individuo serializado. Es decir, es un individuo que es un engrane, que es un tornillo, que puede ser sustituido por cualquier otro engrane, por cualquier otro tornillo.
todos somos homogéneos, todos tenemos la misma forma, todos tenemos el mismo valor, todos somos como un ladrillo o como una cucaracha en medio de un montón de insectos. Ahí tenemos al individuo kafkiano que forma parte del engranaje social, pero que no puede desarrollar propiamente una individualidad estrictamente, es decir, no puede ser único e irrepetible. Todos somos intercambiables. Es la enajenación social, es lo que Marcuse hubiera llamado el hombre unidimensional. Todos los individuos cortados con la misma tijera. Hubo una época del capitalismo, la época de los famosos años dorados después de la Segunda Guerra Mundial, la época en la que rigió lo que se conoce como el modo de producción fordista dentro del capitalismo, en la que todos los individuos entraban a trabajar a la misma hora, todos salían a la misma hora, todos tenían el mismo tipo de contrato, todos vivían en los mismos barrios, todos adquirían el mismo tipo de bienes, todos tuvieron la misma lavadora, el mismo refrigerador, compraron los mismos coches, vivieron la vida exactamente igual. Y ese tipo de individuo es el individuo que nos está platicando Kafka, por ejemplo, y es el individuo contra el que se rebelan los jóvenes del 68, no solo el 68 mexicano, sino todo el movimiento contracultural de los años 60. Es un movimiento en el que los jóvenes dicen, ¿sabes qué? Estamos ya hartos de tener este capitalismo unidimensional, de comprar las mismas cosas, de vestirnos exactamente igual, de tener los mismos bienes, de habitar los mismos espacios. Es una rebelión contra este individuo serializado que es el que habita normalmente en las sociedades burguesas. Uh-huh. Y de hecho, en las primeras épocas del capitalismo, a mediados del siglo XX, se planteó una contradicción entre, por ejemplo, el individuo y la sociedad. Daniel Bell es autor de un libro muy importante que se llama Las contradicciones culturales del capitalismo, y allí lo que dice Daniel Bell es que hay una contradicción entre el artista, por ejemplo, el individuo que es realmente individual, que es único e irrepetible, y el trabajo y la familia, porque, dice Daniel Bell, el capitalismo requiere una cierta ética, una cierta moral, necesita que haya cierto ahorro, que se respeten eh, ciertas formas de vivir para que pueda haber acumulación. Entonces, el capitalismo es un capitalismo moralino, necesariamente moralino, que controla las, los quereres de las personas para que no derrochen, para que ahorren, porque el ahorro es absolutamente fundamental en el capitalismo. En cambio, el artista, el gran creador, ese es derrochador, no tiene ningún límite y quiere ser único e irrepetible. Dice Daniel Bell, esa es la contradicción cultural del capitalismo. Necesita que haya una moralización, una estandarización, pero a la vez produce individuos que quisieran ser únicos e irrepetibles. Dice Daniel Bell, esa contradicción está llevando a un resquebrajamiento de la sociedad capitalista. Él escribe esto a finales de los años 70 del siglo pasado. Está llevando a un resquebrajamiento de la sociedad capitalista porque los que van ganando son los individuos, los artistas. Y de pronto ya toda la sociedad querría ser única e irrepetible y no ser un engrane más. Pero cuando eso pasa, dice Daniel Bell, se terminan las motivaciones para el trabajo. La gente deja de ahorrar, deja de cuidar la familia, deja de cumplir con la disciplina que requeriría el capitalismo, y entonces hay una crisis capitalista que deriva de la cultura del enfrentamiento entre el individuo y la sociedad. La relación entre individuo y sociedad, entonces, en el capitalismo es muy paradójica, porque el capitalismo es la sociedad de los individuos. Y sin embargo, el capitalismo no ofrece un lugar habitable para los individuos cuando estos individuos quieren ser singularidades, cuando quieren ser únicos. En el momento en el que estamos, el capitalismo tiene que dirimir eso. De hecho, ahora
estamos en una situación en la que el capitalismo parece resolver el problema que planteaba Daniel Bell, porque hoy por hoy no hay una contradicción entre el consumo y el capitalismo. O sea, lo que pensaba Daniel Bell es que si todos nos dedicamos a darle vuelo a lo que queramos, al hedonismo, al placer, se va a acabar el capitalismo porque no va a haber la disciplina, porque no va a haber motivos para trabajar. ¿Qué ha hecho el capitalismo? Pues ha mercantilizado nuestro ocio y nuestros placeres. Ahora vamos a la casa, consumimos redes sociales, consumimos Facebook, consumimos Instagram, y lo que eran placeres se vuelve también parte del consumo capitalista. Y así se resuelve el problema. Lo que nos dice el capitalismo hoy es que somos individualizados, que ya no tenemos por qué consumir todas las mismas cosas, que si tenemos nuestro Windows, lo podemos personalizar y ya nos sentimos únicos e irrepetibles. Pero paradójicamente, nunca habíamos estado tan sometidos a la disciplina capitalista como ahora que nuestros placeres, nuestros ocios, nuestro ánimo de ser únicos e irrepetibles es absorbido por las redes sociales que nos cuentan el cuento de que nuestro perfil de Facebook es único e irrepetible, que no somos como los engranajes serializados de Kafka, pero sí lo somos, nada más que lo somos de una nueva manera. Necesitamos concebir otras maneras de la individualidad que no puedan ser refuncionalizadas, reapropiadas por la lógica del capitalismo. Uh -huh.